Tú firmaste el acuerdo prenupcial, Aaron. Tú te vas con lo que viniste, lo cual es absolutamente nada. Marcus rió, el sonido haciendo eco en las paredes de mármol del pasillo del tribunal, su brazo envuelto alrededor de su amante embarazada. Él pensó que había ganado. Él pensó que la mujer tranquila en el abrigo barato temblando ante él estaba derrotada. Pero él no revisó la lista de visitantes. Él no sabía que la sub negra acercándose a la acera no pertenecía a un servicio de taxi, sino al rival más grande del grupo Sterling. Marcus estaba a punto de aprender que el silencio no es debilidad, es solo la calma antes de la tormenta. La lluvia en Seattle siempre se sintió como una advertencia, pero en esa noche de martes se sintió como un veredicto. Aaron estaba junto a la ventana de suelo a techo del ático en el piso 42, mirando las luces de la ciudad difuminarse a través del aguacero. Detrás de ella, el sonido de una cremallera cerrándose con un desgarro era el único ruido en la amplia, estéril sala de estar. ¿Estás siquiera escuchándome? La voz de Marcus era aguda, un cuchillo dentado que había estado cortando su autoestima por 3 años. Aaron se giró lentamente. Su esposo Marcus Vance estaba junto a la puerta, una maleta de cuero a sus pies. No era su maleta, era la de ella. La cosa vieja y maltratada que ella había traído consigo cuando se mudó hace 3 años. «Te escuché, Marcus», dijo ella suavemente. Su voz era firme, aunque sus manos temblaban dentro de los bolsillos de su cardigan. «¿Me quieres fuera?» «No solo te quiero fuera, Erin. Te estoy echando esta noche». Marcus revisó su Rolex, una pieza de tiempo de platino que ella sabía costaba más que toda la pensión de su padre. «Lydia se muda mañana por la mañana. No quiero que ella vea tu desorden. Es malo para la energía del bebé». La mención del nombre Lydia envió un frío pinchazo a través del pecho de Aaron. Lydia no era solo una mujer cualquiera. Ella era la asistente personal de Marcus. Una mujer para la que Aaron había cocinado la cena. Una mujer a la que Aaron había agradecido por organizar el horario de Marcus para que él pudiera estar en casa para su aniversario. Un aniversario que él había pasado enviando mensajes de texto a Lydia debajo de la mesa. «Ella está embarazada», Aaron declaró, no preguntando. Los rumores le habían llegado semanas atrás, susurrados por el portero y el personal de limpieza, quienes miraban a Aaron con lástima. 4 meses. Marcus sonrió con suficiencia, ajustando su corbata de seda. «Es un niño, un heredero. Algo que tú claramente no pudiste proveer». Ese fue el golpe más bajo. Marcus sabía sobre las complicaciones, las visitas discretas a la Dora Henderson, las lágrimas derramadas en el baño de invitados. Él sabía que ella quería una familia más que nada. «Tenemos un contrato de arrendamiento, Marcus. Mi nombre está en el acceso al edificio». Aaron intentó razonar, aunque ella sabía que era inútil. Marcus rió, un ladrido seco y sin humor. Él se acercó a la mesa de café y recogió un sobre grueso. Él se lo lanzó a ella. Le golpeó el pecho y cayó al suelo. «Eso es la solicitud de divorcio y un recordatorio del acuerdo prenupcial que firmaste». Artículo 4, sección 2. En caso de infidelidad o disolución iniciada por el cónyuge, con mayores ingresos debido a incompatibilidad irreconciliable, el cónyuge dependiente renuncia a todos los derechos a pensión alimenticia, propiedad y activos. Aaron miró los papeles. «Yo nunca te fui infiel. No importa». Marcus se burló, acercándose, cerniéndose sobre ella. «Tengo abogados agresivos, Aaron. Silas Thorne me representa. ¿Conoces su tarifa de facturación? Es más de lo que tú solías ganar en un año como bibliotecaria. Si me peleas, te enterraré en honorarios legales hasta que estés rogando por una caja de cartón para dormir. Solo firma los papeles no impugnados,
Toma tu basura y vete. Él pateó la maleta hacia ella. Ahora miró al hombre con el que se había casado. Ella recordó el encanto que él había mostrado hace 3 años, el humilde arquitecto que amaba su tranquila inteligencia. Todo había sido una fachada. Él se había casado con ella porque ella era segura y una nadie de ningún lugar que no lo desafiaría mientras él construía su imperio. O eso pensó él. Estás cometiendo un error, Marcus, dijo Erin, su voz bajando a un susurro. El único error que cometí fue pensar que tú podrías encajar en mi mundo. Él replicó, eres aburrida, Erin. No tienes conexiones, ni ambición, ni estilo. Lidia, ella encaja con la marca. Tú eres solo un marcador de posición. El ascensor sonó. Las puertas privadas se abrieron y 2 guardias de seguridad, hombres a los que Erin había saludado por su nombre cada mañana, entraron. Ellos miraron al suelo, incapaces de mirarla a los ojos. Escorten a la señora Vance fuera, Marcus ordenó, dándole la espalda para servirse un whisky. Y tomen su tarjeta llave. Señor Vance, está lloviendo a cántaros afuera. Uno de los guardias, un hombre amable llamado Jerry, murmuró. No es mi problema, Jerry. Haz tu trabajo o encontraré a alguien que lo haga. Aaron levantó una mano para impedir que Jerry le agarrara el brazo. Está bien, Jerry, yo puedo caminar. Ella se agachó y recogió el sobre y su maleta. Ella no empacó su ropa. Ella no tomó las joyas que él le había comprado para sesiones de fotos. Ella no tomó el iPad o las tarjetas de crédito. Ella tomó solo la maleta con la que vino. Mientras ella llegaba al ascensor, ella se detuvo y miró atrás a Marcus. Él estaba sorbiendo su bebida, admirando su reflejo en la ventana oscurecida. Marcus, ella dijo. Él no se giró. Adiós, Erin. Espero que recuerdes este momento, dijo ella, su voz extrañamente tranquila. Espero que recuerdes exactamente cómo se sintió ser así de poderoso. La puerta del ascensor se cerró, sellándola fuera de la vida que ella había intentado tan duramente construir. El descenso tomó 40 segundos. Cuando Aaron salió del vestíbulo de la torre obsidiana, el viento frío le abofeteó la cara instantáneamente. La lluvia era torrencial, ella no tenía paraguas. Ella arrastró su maleta sobre el pavimento mojado de la Cuarta Avenida. Ella tenía 63 en su bolsillo. Su cuenta bancaria personal había sido vaciada. Marcus tenía acceso conjunto y probablemente la había congelado, pendiente de litigio, una táctica sucia para asegurar que ella no pudiera contratar un abogado. Ella caminó 2 cuadras, sus zapatillas empapándose hasta que encontró el toldo de una cafetería cerrada. Ella tembló, ajustando su abrigo más fuerte. Los transeúntes la ignoraron. Para ellos, ella era solo otra figura trágica en la noche de la ciudad. Pero Aaron no estaba llorando. Ella metió la mano en el forro interior de su maleta, rasgando una pequeña costura que había cosido años atrás. Sus dedos rozaron una pieza de plástico fría y dura, un teléfono desechable y un pequeño cuaderno con un solo número escrito en la primera página. Ella se había prometido a sí misma que nunca haría esta llamada. Ella había dejado ese mundo atrás hace 10 años para vivir una vida normal y humilde, lejos del centro de atención, lejos de la presión, lejos de él. Ella quería ser amada por sí misma, no por el nombre con el que había nacido. Marcus había amado a Aaron la bibliotecaria, pero él la había destruido. Ahora él iba a conocer a Erin Vanderquilt. Ella encendió el viejo teléfono. Apenas le quedaba batería. Sus dedos, entumecidos por el frío, marcaron el número. Sonó una vez, 2 veces. Esta es una línea privada. Una voz profunda y brusca contestó. Identifíquese. Aaron tomó aliento, el olor a lluvia y escape llenando sus pulmones. Soy yo, Julian, susurró ella.
Hubo un silencio en el otro extremo, tan profundo que se sintió como si la línea se hubiera cortado. Luego el sonido de una silla arrastrándose hacia atrás. Movimiento, urgencia. Él, la voz se quebró, perdiendo su firmeza corporativa. Aaron, ¿eres tú? Dios mío, hemos estado buscando. ¿Dónde estás? Estoy en Seattle, dijo ella, su voz finalmente quebrándose mientras la adrenalina desaparecía. Yo, yo cometí un error, Julian. Tú tenías razón. Tú tenías razón sobre todo. ¿Estás a salvo? La voz era exigente ahora. El tono de un hombre acostumbrado a comandar ejércitos, o en este caso, un conglomerado global. No, ella admitió, mirando al hombre sin hogar que miraba su maleta a unos pocos metros de distancia. Estoy en la calle. Él, él me echó, él me dejó sin nada. ¿Quién? La palabra fue un gruñido. Mi esposo. Marcus Vance. Vance. Julian repitió el nombre como si saboreara veneno. El arquitecto. El de los edificios de mediana altura baratos en el centro. Sí. Quédate exactamente donde estás. Comparte tu ubicación. No te muevas. Julian, no quiero volver con la familia. Yo necesito un abogado. Uno bueno. No necesitas un abogado, L. Julian dijo, y ella pudo escuchar la puerta del coche cerrándose de golpe en el fondo de su lado. El sonido de un motor de jet privado quejándose al encenderse cerca. Necesitas un consejo de guerra, y lo vas a tener. Él dice que firmé un acuerdo prenupcial. Él dice que no obtengo nada. Julian rió, un sonido oscuro y aterrador que hizo que la risa de Marcus antes pareciera la risita de un niño. Él piensa que está jugando a las damas, L. Él no tiene idea de que acaba de voltear el tablero a un gran maestro. Voy a buscarte, y que Dios tenga piedad del señor Vance, porque yo ciertamente no la tendré. Erin colgó. Ella se deslizó por la pared de ladrillo de la cafetería, sentándose en su maleta. Ella observó la lluvia caer, lavando los últimos 3 años de su vida. Marcus Vance había querido una esposa trofeo. Él había desechado a una bibliotecaria, pero acababa de declarar la guerra a la heredera única del imperio tecnológico Vanderquilt, y su hermano, el CEO más despiadado de la costa este, ya estaba en el aire. La lluvia se había convertido en una implacable sábana gris para cuando los faros cortaron la oscuridad. No era solo un coche, eran 3 elegantes Cadillac Escalades negros con ventanas polarizadas, moviéndose en una formación cerrada y depredadora que forzó a los pocos taxis en la carretera a desviarse. Frenaron bruscamente frente a la cafetería. La puerta del coche principal se abrió de golpe antes de que las ruedas hubieran dejado de rodar. Un hombre salió. Él no corrió a pesar del aguacero. Él se movió con una precisión aterradora. Él era alto, vistiendo un traje a medida color carbón que probablemente costaba más que los ingresos anuales de la cafetería. Él ignoró los charcos arruinando sus zapatos de cuero italiano. Aaron se puso de pie. Sus piernas temblaban. Julian Vanderquilt, el CEO de Vanderquilt Industries, y un hombre al que Forbes había apodado el Iceman, cerró la distancia entre zancadas. Él no parecía un CEO en ese momento. Él parecía un hermano que quería quemar el mundo. Él la atrajo a un abrazo aplastante, hundiendo su rostro en su cabello mojado y enmarañado. «Te tengo», susurró él, su voz temblando con una rara muestra de emoción. «Te tengo, él. Estás a salvo». Él se echó hacia atrás, agarrando sus hombros, sus ojos escaneando su rostro. Él vio el rojo de sus ojos, la oquedad de sus mejillas, el abrigo barato empapado. Su mandíbula se tensó tan fuerte, un músculo se agitó debajo de su oreja. «¿Él te golpeó?», Julian preguntó, su voz peligrosamente baja. «No», Erin dijo,
limpiándose la lluvia de su rostro. Solo él me rompió, Julian. Él me echó como si fuera basura. Julian se giró hacia los hombres grandes que habían salido de los vehículos de escolta, su equipo de seguridad personal. Traigan su maleta, pónganla en el coche del medio conmigo. Llamen al piloto y díganle que no nos vamos esta noche. Reserven el piso del ático en el Fairmont Olympic y pongan a la doctora Horus al teléfono. Quiero que la revisen. Sí, señor Vanderquilt. El jefe de seguridad asintió, agarrando la maleta maltratada de Erin, con más respeto del que Marcus le había mostrado jamás. Dentro de la calidez de la SUV, rodeada de asientos de cuero calefactados y el suave zumbido del motor, Erin finalmente se desmoronó. Ella lloró por los 3 años de mentiras. Ella lloró por el bebé que no pudo llevar y el esposo que la culpó por ello. Ella lloró por la tonta que había sido, pensando que podría escapar de la sombra de su familia y encontrar a alguien que la amara a ella, no a su dinero. Julian se sentó a su lado, sosteniendo su mano en silencio, dejándola llorar. Él no ofreció lugares comunes. Él simplemente le entregó un pañuelo de seda y esperó. Cuando las lágrimas finalmente disminuyeron, el coche se movía suavemente por las calles de Seattle. «Te lo dije», Erin susurró, mirando por la ventana. «Hace 10 años te dije que quería ser normal. Cambié mi nombre a Erin Vance. Bueno, Erin Hart antes de eso. Yo quería una vida donde la gente no me mirara y viera signos de dólar. Y yo respeté eso», Julian dijo suavemente. «Mantuve a la familia lejos. Te dejé vivir en ese apartamento. Te dejé trabajar en la biblioteca. Incluso hice que nuestro equipo de seguridad se retirara para que no te sintieras vigilada». Él hizo una pausa. Su agarre en su mano se apretó. «Pero nunca dejé de revisar los informes de antecedentes. Yo sabía sobre la amante, L». Erin giró bruscamente la cabeza. «Tú supiste por 2 meses. Tengo un archivo sobre Lydia Cross que tiene 3 pulgadas de grosor. Yo estaba esperando que tú lo vieras. No pude interferir sin romper nuestro acuerdo, pero cuando mi alerta de seguridad se activó porque tu teléfono fue reactivado, supe que todo había terminado». Él metió la mano en el bolsillo del asiento frente a él y sacó una tableta. Él tocó la pantalla y se la entregó a ella. Era una transmisión en vivo del mercado de valores centrada en un sector específico: bienes raíces y construcción. «Marcus piensa que es un pez gordo en Seattle», Julian dijo, su voz volviendo a ese frío acero corporativo. «Él acaba de conseguir el contrato para el nuevo estadio de la ciudad, ¿verdad? Eso es lo que le dio la confianza para dejarte hoy». Erin asintió. Él dijo que era su billete de oro. «No es un billete, es una soga». Julian corrigió. Él apalancó todo para conseguir ese contrato. Su liquidez es inexistente. Él está flotando en préstamos, principalmente del Seattle First Bank. Erin lo miró, la confusión nublando sus ojos cansados. «¿Cómo sabes todo esto?» Julian ofreció una sonrisa delgada y cruel. «Porque, hermanita, Vanderquilt Industries adquirió Seattle First Bank esta tarde. El papeleo se tramitó 10 minutos antes de que te recogiera». Erin jadeó. «Compraste su banco. Compré su deuda». Julian corrigió. «Yo soy dueño de su hipoteca. Yo soy dueño de sus préstamos comerciales. Yo soy dueño de las tarjetas de crédito que él usa para comprarle a esa diamante sus joyas. Técnicamente, a partir de esta noche, yo soy dueño de él». El coche se detuvo frente al hotel. El portero se apresuró a abrir las puertas. Entonces, Julian dijo, ayudándola a salir: «Tenemos 2 opciones. Opción A, le ejecuto la hipoteca mañana. Arruinar su crédito y dejarlo sin recursos para el almuerzo.
Es rápido, es eficiente. Aaron se paró en el pavimento. La lluvia ya no la tocaba bajo el paraguas sostenido por un guardia. Ella pensó en la risa de Marcus. Ella pensó en la forma en que él miró su reloj mientras la echaba. Ella pensó en Lydia mudándose a su casa, tocando sus cosas. No, Aaron dijo, su voz endureciéndose. Eso es demasiado fácil. Él necesita sentirlo. Él necesita pararse en un tribunal y pensar que está ganando solo para que podamos ver la esperanza abandonar sus ojos. Julian sonrió, y por primera vez él se vio verdaderamente feliz. Opción B es la quema lenta. Consigamos una ducha caliente y una comida. Mañana vamos de compras. Si vas a la guerra, Erin, necesitas parecer una Vanderquilt. 3 días después, Marcus Vance estaba en el centro de su sala de estar, una copa de champán en la mano. La lluvia había parado y el horizonte de Seattle estaba reluciente. «Cariño, ¿crees que este sofá gris funciona?», Lydia gritó. Ella ya estaba redecorando. Los cómodos sillones vintage de Erin se habían ido, reemplazados por muebles italianos modernos y afilados que parecían incómodos pero caros. «Lo que quieras, Lyd», Marcus dijo, acercándose para besar su frente. «Tú eres la señora de la casa ahora. Solo no quiero que quede nada de sus malas vibras». Lydia hizo un puchero, frotando su ligera barriguita de embarazada. «¿Ya firmó los papeles?». «Ella lo hará», Marcus se burló. «Ella no tiene dinero, ni familia. ¿Y a dónde ir?». «Ella probablemente está durmiendo en un refugio. Ella firmará solo para obtener los $5,000 de asistencia de reubicación que yo generosamente ofrecí». El intercomunicador zumbó. «Señor Vance», la voz del conserje se escuchó. «Ha sido notificado». Marcus frunció el ceño. «Envíalo arriba». Unos minutos después, un notificador le entregó una pila gruesa de documentos. Marcus los rasgó, esperando los papeles de divorcio firmados y no impugnados. En cambio, él vio letras negras en negrita en la parte superior. Aviso de divorcio contencioso y contrademanda por daños y perjuicios. Él escaneó el documento, su rostro poniéndose rojo. Ella está impugnando. ¿En qué fundamentos? ¿Angustia emocional? ¿Fraude? Él rió, arrojando los papeles sobre la nueva mesa de cristal. Ella está delirando. Ella contrató a algún abogado de centro comercial para asustarme. Él tomó su teléfono y marcó a Silas Thorne. «Silas, mi ex está tratando de contraatacar». «Vi la presentación electrónicamente, Marcus». La voz de Silas era suave, aburrida. «Es adorable. Ellos presentaron la demanda en el Tribunal Superior del Condado de King. La audiencia está programada para el viernes. Moción de emergencia para manutención conyugal». «¿Manutención conyugal?». Marcus rugió. «El acuerdo prenupcial agita eso exactamente. Entraremos al tribunal, agitaremos el acuerdo prenupcial y el juez desechará su caso en 10 minutos. Te costará 1 hora de mi tiempo, pero será divertido verla retorcerse. ¿Quieres llegar a un acuerdo?». «Infierno no», Marcus escupió. «Quiero aplastarla. Quiero que ella se quede parada ahí y escuche mientras el juez le dice que no vale nada. Viernes a las 9 a.m. Entonces usa el traje azul marino. Proyecta autoridad». La sala del tribunal olía a cera para pisos y café rancio. Marcus se sentó en la mesa del acusado luciendo impecable en su traje azul marino. Lydia se sentó en la galería detrás de él, vistiendo un vestido blanco que enfatizaba su embarazo, interpretando el papel de la futura esposa solidaria. Silas Thorne se sentó junto a Marcus, revisando sus correos electrónicos en un iPad chapado en oro. «Relájate, Marcus. Esto es rutina. Solo quiero que termine», Marcus murmuró, golpeando su pie.
A las 8:55 a.m., las pesadas puertas de roble se abrieron. Marcus se giró, esperando ver a Erin en su cardigan gris lúgubre, luciendo aterrorizada. Una mujer entró. Era Erin, pero no era la Erin que él conocía. Ella vestía un traje sastre de color crema que estaba hecho a medida al milímetro. Era elegante, sofisticado y gritaba dinero. Su cabello, usualmente recogido en un moño desordenado, estaba peinado en ondas suaves y brillantes. Ella llevaba gafas de sol grandes, las cuales se quitó lentamente, revelando ojos claros y concentrados. Pero fueron los zapatos los que captaron la atención de Lydia desde la última fila. Louboutins de suela roja, del tipo que Lydia le había estado rogando a Marcus que le comprara durante meses. ¿Quién pagó por eso? Marcus susurró a Silas, frunciendo el ceño. Ella no tenía ni un centavo hace 3 días. Tarjetas de crédito, probablemente. Silas desestimó. La deuda se ve mal en una audiencia de divorcio. Lo usaremos. Erin caminó a la mesa del demandante y se sentó sola. Ella colocó una única y delgada carpeta de archivos sobre la mesa. Ella no miró a Marcus. Ella no miró a Lydia. Ella miró directamente al banco vacío del juez. ¿Dónde está su abogado? Marcus se burló. Él la abandonó. Ella se está representando a sí misma. Breuer, Silas se rió entre dientes. Oh, esto va a ser una masacre. La jueza odia a los litigantes autorrepresentados. Ellos pierden tiempo. Todos de pie, el alguacil anunció. La honorable jueza Kincaid presidiendo. La jueza Kincaid, una mujer severa con reputación de cero tolerancia a las tonterías, tomó el estrado. Ella barajó sus papeles. Número de caso 4921. Vance contra Vance. Partes presentes. Silas Thorne por el demandado. Marcus Vance. Silas se puso de pie, abotonándose la chaqueta, proyectando un encanto confiado. Listo para proceder, su señoría. Tenemos una moción de desestimación basada en un acuerdo prenupcial. Y por la demandante, la jueza miró a Erin. Señora Vance, ¿se está representando a sí misma? Erin se puso de pie. Su voz era firme, proyectándose hasta el fondo de la sala. No, su señoría, mi abogado acaba de llegar. Él tuvo que pasar la seguridad. El tribunal comienza a las 9, pero señora. Vance, la jueza, espetó. Si él no está aquí, pum. Las puertas dobles en la parte trasera del tribunal se abrieron con fuerza. La sala quedó en silencio. Caminando por el pasillo central, había una phalanx de 5 abogados en trajes negros a juego. Ellos se movieron en perfecta sincronización, llevando maletines que parecían estuches de armas. Liderándolos estaba un hombre que aspiró el oxígeno de la sala. Él era alto, imponente, con una mandíbula que podía cortar vidrio. Él vestía un traje de 3 piezas que hacía que el costoso atuendo de Silas Thorne pareciera salido de un estante de descuentos. Marcus sintió un escalofrío recorrer su columna. Él reconoció esa cara. Todos en los negocios reconocieron esa cara. Estaba en la portada de la revista Fortune el mes pasado. Era Julian Vanderquilt, el CEO multimillonario del conglomerado Vanderquilt, uno de los hombres más poderosos de América. El cerebro de Marcus hizo cortocircuito. ¿Por qué está Julian Vanderquilt aquí? ¿Él compró el juzgado? Julian no se detuvo en la galería. Él caminó directamente a través de la puerta batiente, pasando a Marcus, ignorándolo como si fuera un mueble, y se paró junto a Aaron. Él colocó una mano en su hombro, un gesto de protección y dominio absolutos. Julian Vanderquilt, anunció él, su voz profunda y resonante, llenando la sala del tribunal sin un micrófono. Representando a la demandante,
Erin Vanderquilt. Un jadeo recorrió la sala del tribunal. La taquígrafa dejó de escribir. Incluso la jueza Connie Cade miró por encima de sus gafas, sus cejas levantándose. Vanderquilt. Marcus susurró, su rostro perdiendo color. Él miró a Silas. ¿Por qué él la llamó Vanderquilt? Silas Thorne ya no estaba revisando su correo electrónico. Él estaba mirando a Julian con la mirada de un hombre que se da cuenta de que trajo un cuchillo a una guerra nuclear. Sus manos estaban realmente temblando. Su señoría, Silas balbuceó poniéndose de pie, su suave encanto evaporándose. Yo no estaba al tanto de que el señor Vanderquilt fuera un abogado licenciado en este estado. Estoy licenciado en Nueva York, Londres y el estado de Washington. Julian dijo con frialdad, sin siquiera mirar a Silas. Él sacó un documento de su maletín y lo deslizó hacia la jueza. Mis credenciales, su señoría, y mi aviso de comparecencia. Julian se giró lentamente para mirar a Marcus. Sus ojos eran fríos, muertos y aterradores. Y solo para que conste, Julian añadió, dirigiéndose a la sala, pero fijando sus ojos en Marcus, el nombre de la demandante no es Vance. Ella ha vuelto a su apellido de soltera. Creo que el demandado lo sabe. O quizás, Julian sonrió, un tiburón mostrando sus dientes. Él nunca se molestó en preguntar quién era realmente su esposa. Marcus se desplomó en su silla. Él miró a Erin, realmente la miró, y por primera vez vio el parecido, la misma nariz, la misma barbilla afilada. Él no se había casado con una nadie. Él se había casado con la heredera de un imperio que solo podía soñar con tocar, y él acababa de decirle que se fuera sin nada. «Listo para proceder, su señoría», Julian dijo. El silencio en la sala del tribunal fue absoluto. ¿Era el tipo de silencio usualmente reservado para funerales o el momento en que se lee un veredicto? Silas Thorne, un hombre que cobraba $800 la hora y se enorgullecía de nunca ser sorprendido, estaba mirando su iPad como si lo hubiera mordido. Él tocó frenéticamente la pantalla, buscando a Erin Vanderquilt. Cuando los resultados de la búsqueda cargaron, su rostro pasó de pálido a blanco fantasmal. Señor Thorne, la jueza Kincaid incitó, su paciencia disminuyendo. ¿Está listo para abordar la moción de desestimación? Silas tragó con dificultad, aflojándose la corbata. Sí, su señoría. Nosotros afirmamos que el acuerdo prenupcial firmado por la señora Vance, la señorita Vanderquilt, renuncia a todas las reclamaciones sobre los bienes matrimoniales. Es un documento estándar e inquebrantable. Marcus se inclinó, susurrando con enojo. ¿Por qué te ves asustado? Es solo un nombre. Ella sigue siendo la misma bibliotecaria arruinada. Julian Vanderquilt ni siquiera se sentó. Él se paró en el podio, su postura relajada como un depredador, observando a una presa herida tropezar. Su señoría, Julian comenzó, su voz suave como el terciopelo, pero afilada como una navaja. El señor Thorne describe el acuerdo prenupcial como estándar. Es cualquier cosa menos eso. Es un documento draconiano diseñado para explotar a un cónyuge con menos poder percibido. Sin embargo, no estamos aquí para discutir la equidad del acuerdo prenupcial. Marcus sonrió con suficiencia. Bien, él pensó. Él sabe que no puede vencer el contrato. Estamos aquí, Julian continuó, para hacerlo cumplir. Las cejas de Marcus se fruncieron. ¿Hacerlo cumplir? Julian abrió una carpeta de cuero. El artículo 6, sección B del acuerdo establece: en caso de divorcio, ambas partes conservan la propiedad exclusiva de los activos adquiridos antes del matrimonio y cualquier herencia recibida durante el matrimonio.
¿Es eso correcto, señor Thorne? Sí, Silas dijo confundido. Eso protege a la compañía de Marcus. ¿Sí? Julian sonrió, porque también protege los activos de Erin. Y dado que mi cliente es la beneficiaria del fideicomiso Vanderquilt establecido cuando ella tenía 18 años, sus activos personales en el momento de firmar este acuerdo prenupcial eran aproximadamente, veamos. Julian sacó una hoja de papel y fingió entrecerrar los ojos para mirarla. 450 millones. La sala del tribunal jadeó. Un reportero en la última fila comenzó a escribir furiosamente en su teléfono. Marcus sintió la sangre abandonar su cabeza. Él agarró la mesa. Eso es una mentira, sisió él. Ella trabajaba en una biblioteca. Ella vestía ropa de tienda de segunda mano. Ella vive modestamente, Julian dijo, sin mirar a Marcus. Algunas personas no necesitan gritar sobre su riqueza para saber que la tienen, a diferencia de otros. Julian pasó una página. Ahora, aquí es donde se pone interesante para el señor Vance. El acuerdo prenupcial también contiene una cláusula de divulgación completa del estado financiero. Ambas partes juraron que revelaron todos los activos y deudas en el momento de la firma. Si una de las partes mintió, el acuerdo es anulable a discreción de la parte perjudicada. Yo revelé todo. Marcus gritó, poniéndose de pie. Siéntese, señor Vance. La jueza Conningcade ladró. ¿Lo hizo? Julian preguntó con calma. Él hizo una señal a uno de sus abogados asociados, quien entregó una pila gruesa de documentos al alguacil para dárselos a la jueza y a la defensa. Hace 3 años, señor Vance, usted afirmó que su compañía, Vance Architecture, era solvente. Usted reclamó la propiedad del ático de la Torre Obsidiana, pero estos registros bancarios, citados esta mañana, muestran que el ático en realidad estaba en manos de una compañía fantasma en las Islas Caimán, que era técnicamente insolvente en ese momento debido a un proyecto hotelero fallido en Miami. Un proyecto que usted convenientemente omitió en sus formularios de divulgación. Silas Thorne estaba ahí hojeando los documentos, sudando. Objeción. Relevancia. La relevancia, Julian dijo, su voz endureciéndose, es que el señor Vance cometió fraude para que mi cliente firmara ese acuerdo prenupcial. Él necesitaba que ella creyera que él era estable. Él no lo era. Él estaba ahogándose en deudas incluso entonces. Pero aquí está el giro, su señoría. Julian se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en Marcus. Dado que el señor Vance cometió fraude, podríamos anular el acuerdo prenupcial. Pero no lo haremos. Elegimos hacer cumplir la cláusula de penalización. Artículo 9. Si se descubre que una de las partes ha ocultado deudas que exceden los $100,000, pierde el 50% de su apreciación marital en favor del otro cónyuge como penalización. Julian hizo una pausa para hacer efecto. La compañía del señor Vance ha crecido en valor en los últimos 3 años, principalmente debido al contrato del estadio de la ciudad que acaba de ganar. Un contrato que él ganó usando diseños que probaremos fueron fuertemente influenciados por la contribución no acreditada de mi cliente. Ella es una bibliotecaria, Marcus gritó, perdiendo el control. Ella no sabe nada de arquitectura. Erin se puso de pie. Entonces ella no necesitó la ayuda de Julian para esto. Ella miró a Marcus directamente a los ojos. ¿Quién arregló los cálculos de carga en el borrador del ala oeste? ¿Marcus? Ella preguntó suavemente. ¿Quién sugirió usar madera laminada cruzada para reducir la huella de carbono, que es la única razón por la que el ayuntamiento aprobó tu oferta? Estabas borracho de whisky esa noche. Me senté en tu computadora y arreglé tu desastre. La boca de Marcus se abrió, pero ningún sonido salió.
Él recordó. Él recordó despertarse y encontrar el trabajo hecho, asumiendo que lo había hecho en un apagón. Él nunca había preguntado. Él simplemente había tomado el crédito. Estamos congelando los activos del señor Vance pendientes de una auditoría de su verdadero estado financiero, Julian concluyó. Y estamos demandando por el 50% de Vance Architecture, más honorarios legales. Y dado que mi tarifa por hora es significativamente más alta que la del señor Thorne, esa va a ser una factura cara. La jueza Kincaid miró la evidencia. Ella miró a Marcus, quien ahora estaba temblando. Moción para desestimar denegada. La jueza dictaminó, golpeando su mazo. Orden de restricción temporal sobre todos los activos de Vance Architecture, concedida, señor Vance. Debe proporcionar acceso completo a sus libros a los contadores forenses del señor Vanderquilt antes de las 5 p.m. de hoy. 5 p.m. Sur. Silas chirrió. Su señoría, eso es en 6 horas. Entonces será mejor que empiece a hacer copias. La jueza dijo secamente. Tribunal levantado. La salida del juzgado fue un calvario. La prensa ya se había enterado del nombre Vanderquilt. Las cámaras destellaron. Se gritaron preguntas. Erin, ¿es cierto que eres la Vanderquilt Eyes? Marcus, ¿sabías que tu esposa era multimillonaria? Señor Vanderquilt, ¿está comprando los Seahawks? El equipo de seguridad de Julian apartó el mar de reporteros como una excavadora. Marcus, por otro lado, fue asaltado. Él se abrió paso entre los micrófonos, su rostro una máscara de pánico. Lydia arrastrándose detrás de él, pareciendo que estaba a punto de vomitar. Marcus, ¿qué significa esto? Lydia siseó mientras se apresuraban a subir a su Mercedes. ¿Ella realmente obtiene la mitad de la compañía? ¡Cállate, Lydia! Marcus golpeó el volante. Ella no obtiene nada. Es un truco. Es todo humo y espejos. Yo soy el arquitecto. Yo soy el talento. Ellos no pueden tocarme. Pero sus manos temblaban tan fuertemente que no pudo meter la llave en el encendido. Él condujo como un maníaco de regreso a las oficinas de Vance Architecture en la Quinta Avenida. Él necesitaba triturar documentos. Él necesitaba esconder los correos electrónicos sobre el fracaso de Miami. Él necesitaba mover el efectivo de las cuentas offshore antes de que la congelación surtiera efecto. Él irrumpió en el vestíbulo de su firma, esperando el zumbido habitual de actividad, las recepcionistas saludándolo, los pasantes corriendo con café. En cambio, el vestíbulo estaba en silencio sepulcral. De pie en el centro de la sala había 4 personas con trajes oscuros y credenciales de identificación. Ellos estaban empacando archivos. ¿Qué es esto? Marcus rugió pasando furiosamente junto a la recepcionista. ¿Quiénes son ustedes? Una mujer con cabello gris corto dio un paso adelante. Señor Vance, soy la agente Miller de la División de Auditoría Forense. Estamos aquí en nombre del receptor nombrado por el tribunal. ¿Receptor? Yo soy dueño de este edificio. Ya no, señor. La agente Miller dijo con calma. El banco ha reclamado sus préstamos, específicamente la hipoteca comercial de esta propiedad y la línea de crédito que usted usó para la nómina. El banco no puede hacer eso sin un aviso de 30 días. Pueden si hay un cambio adverso material en el estado financiero del prestatario, la agente respondió. La orden de congelación emitida por la jueza Kincaid hace una hora constituye un cambio material. Seattle First Bank está ejerciendo su derecho a un reembolso inmediato. Marcus se congeló. Seattle First Bank. La voz de Julian hizo eco en su memoria. Vanderquilt Industries adquirió Seattle First Bank esta tarde. Él había caído directamente en la trampa. Julian no solo lo había demandado,
Él había comprado el terreno sobre el que Marcus estaba parado y ahora lo estaba quitando de debajo de él. Marcus. Él se giró para ver a su CFO, David, saliendo de su oficina con una caja de artículos personales. David parecía pálido. David, diles que tenemos las reservas de efectivo. No las tenemos, Marcus, David dijo, evitando sus ojos. Gastaste las reservas en las nuevas renovaciones del ático y el anillo de compromiso para la señorita Cross. Lydia, quien acababa de entrar, se congeló. Todos miraron el enorme diamante en su dedo. De repente no parecía un símbolo de amor. Parecía evidencia robada. Renuncio, Marcus, David dijo en voz baja. No puedo ser parte de una investigación de fraude. Tengo una familia. ¡Cobarde! Marcus gritó. Yo te hice. Tú nos usaste. David corrigió. Él salió por la puerta. Marcus corrió a su oficina, pero la puerta estaba cerrada con llave. Un guardia de seguridad, uno de los nuevos que Julian probablemente había enviado, bloqueó su camino. Acceso denegado, señor Vance. Esta es mi oficina. No hasta que la auditoría esté completa, señor. Por favor, acompáñese usted mismo fuera o tendremos que asistirlo. Marcus retrocedió, su pecho agitándose. Él miró alrededor de la oficina de planta abierta. Sus empleados, arquitectos, diseñadores, ingenieros lo estaban observando. No había lealtad en sus ojos, solo vergüenza. Ellos habían visto las noticias. Ellos sabían que su jefe había echado a su esposa, solo para descubrir que ella podía comprarlo y venderlo 10 veces. Él se giró hacia Lydia. Ella estaba de pie junto al ascensor, enviando mensajes de texto furiosamente. Lydia, vamos, iremos a la casa del lago. Resolveremos esto. Lydia levantó la vista. Su expresión había cambiado. La adoración de ojos abiertos se había ido, reemplazada por un frío cálculo que reflejaba el de Marcus. ¿La casa del lago? Ella preguntó. La que dijiste que estaba a tu nombre. ¿O esa también es propiedad de una compañía fantasma? Es complicado, pero estamos juntos, ¿verdad? Estamos teniendo un hijo. Lydia miró su estómago, luego de vuelta a él. Necesito seguridad, Marcus. Me prometiste una vida de lujo. Me prometiste no drama. Ella gesticuló a los agentes del FBI y las cajas. Esto no es lujo. Esto es un delito grave. Yo soy la víctima aquí, Marcus suplicó. Ella me mintió. Ella fingió ser pobre. Y tú fingiste ser rico, Lydia dijo fríamente. El ascensor sonó. Voy a casa de mis hermanas. No me llames hasta que arregles esto. Lydia, estás llevando a mi heredero ahora mismo. Ella entró en el ascensor. Estoy llevando una carga. Las puertas se cerraron. Marcus se quedó solo en el vestíbulo del imperio que había construido sobre mentiras. El teléfono de la recepción empezó a sonar. Era un reportero. Luego sonó otra línea, luego otra. Él se giró hacia la salida, tropezando hacia la calle. Él buscó su teléfono para llamar a Silas, pero su pantalla destelló con una notificación. Nuevo correo electrónico, Industrias Vanderquilt. Asunto. Oferta de acuerdo. Sus manos temblaban. Marcus lo abrió. Señor Vance, estamos dispuestos a retirar los cargos de fraude y la búsqueda de su bancarrota personal bajo las siguientes condiciones. 1. Usted firma los papeles de divorcio no impugnados inmediatamente. 2. Usted admite públicamente que el diseño para el estadio de la ciudad fue principalmente obra de Aaron Vanderquilt. 3. Usted renuncia como CEO de Vance Architecture y transfiere su interés controlador a Aaron Vanderquilt por la suma de unas guerras. Usted tiene 1 hora. Julian Vanderquilt, Marcus se quedó mirando la pantalla.
Uno Lawler. Ellos querían comprar el trabajo de su vida por uno. Él miró al cielo. Estaba lloviendo de nuevo. Marcus se sentó en la sala de conferencias de lo que antes era su bufete de abogados. Silas Thorne se había recusado hace una hora, citando un conflicto de intereses en el momento en que las amenazas de mala práctica del equipo de Julian comenzaron a llegar. Marcus estaba solo. El plazo de una hora había terminado. La puerta se abrió. Esta vez no era un equipo de abogados. Eran solo Erin y Julian. Erin caminó a la cabecera de la mesa. Ella colocó un solo documento nítido sobre la superficie de caoba. Junto a él, ella colocó un bolígrafo. Marcus levantó la vista. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Su corbata suelta. Su costoso traje retumbó. Él parecía 10 años mayor de lo que había parecido esa mañana. Erin, él graznó. «Podemos resolver esto. Por favor, tú me amaste una vez». Erin lo miró, su expresión ilegible. No era odio, no era enojo, era lástima. Y eso hirió a Marcus más de lo que cualquier grito podría haberlo hecho. «Yo amé al hombre que pensé que eras, Marcus», ella dijo suavemente. «Yo amé al hombre que me dijo que quería construir cosas que duraran. Pero tú no construyes, tú solo tomas». Estaba bajo presión. Marcus suplicó, poniéndose de pie, sus manos temblando. El mercado se estaba desplomando. Necesitaba el trato del estadio para salvarnos. Lo hice por nosotros. No, Julian interrumpió, su voz como un latigazo. Él permaneció de pie junto a la puerta. Un centinela silencioso. No insultes su inteligencia. Lo hiciste por tu ego. Lo hiciste para que pudieras comprar un barco más grande y reemplazar a tu esposa con un modelo más joven. Marcus se desplomó de nuevo. Si firmo esto, no tengo nada. Mi reputación será destruida. Nunca trabajaré en esta ciudad de nuevo. Tu reputación ya está destruida. Erin dijo, el ciclo de noticias se mueve rápido, Marcus. Twitter ya es tendencia con Safran's fraude. El Instituto Americano de Arquitectos ha suspendido tu licencia pendiente de una investigación. Se acabó. Ella golpeó el papel. Esto es una misericordia, Marcus. Tú firmas esto y Julian retira al equipo forense. Evitas tiempo en la cárcel por fraude bancario. Te vas libre, arruinado pero libre. Marcus miró el documento. Transferencia de propiedad. Consideración. Maravilla. Y Lidia, Marcus susurró. Lidia llamó a mi oficina hace 20 minutos, Julian dijo, revisando su reloj. Ella está cerrando un trato. Ella está intercambiando información sobre tus cuentas offshore a cambio de inmunidad. Ella no regresará, Marcus. El silencio se extendió pesado y sofocante. Marcus Vance, el hombre que quería ser un rey, tomó el bolígrafo. Su mano tembló tan violentamente que la tinta se corrió en la página. Él firmó. Él empujó el papel hacia Erin. Erin metió la mano en su bolsillo. Ella sacó un billete de $1 arrugado. Estaba viejo, suave por el uso. Aquí, dijo ella, deslizándolo por la mesa. Marcus miró fijamente el billete de $1. George Washington lo miró de vuelta. «Tómalo», Erin ordenó. Marcus extendió la mano y tomó el billete. Se sintió como papel quemando en su mano. «Sal», Julian dijo. Marcus se puso de pie. Él caminó hacia la puerta, sus pasos pesados. Él se detuvo, su mano en el picaporte, mirando atrás a la mujer que había subestimado. «¿Qué vas a hacer con la compañía?», preguntó él, su voz hueca. «Eres una bibliotecaria, no sabes cómo dirigir una empresa». Erin sonrió, una sonrisa genuina y brillante que él no había visto en años. «No voy a dirigirla, Marcus. Voy a desmantelarla y luego voy a construir algo real». Marcus salió al pasillo. El ascensor estaba esperando. Él entró,
Las puertas se cerraron y él descendió a la oscuridad. El despertador en el suelo zumbó a las 5:30 am, un áspero traqueteo metálico que vibró contra el delgado linóleo. Marcus Vance rodó fuera del colchón, su espalda agarrotándose en protesta. No había armazón, solo un somier en el suelo de un apartamento estudio en Rion, a millas de las relucientes agujas del centro de Seattle. El aire en la habitación olía a café instantáneo rancio y al olor húmedo y mohoso del Pacífico noroeste, que parecía filtrarse por la ventana de un solo panel. Marcus se frotó la cara, sintiendo la barba. Él no se había afeitado en 3 días. Las cuchillas de afeitar eran caras, y con el salario de un enmarcador, aprendías a estirar todo. Él se vistió con los oscuros, pesados pantalones Carhartt, que estaban rígidos con polvo de paneles de yeso, una camisa de franela que había visto días mejores, y botas con punta de acero que le apretaban los dedos de los pies. Él no se puso un traje italiano. Él no se ató un Rolex. Él revisó sus bolsillos, llaves, un pase de tránsito y un billete de $1 arrugado y suave que él guardaba doblado en la esquina más profunda de su cartera. Él bebió su café negro, de pie sobre el fregadero, mirando su reflejo en el espejo oxidado. La arrogancia se había ido de sus ojos, reemplazada por un agotamiento permanente y atormentado. Hoy era martes, pero no era cualquier martes. Marcus tomó 2 autobuses para entrar a la ciudad. Él se sentó atrás, su sombrero calado, evitando el contacto visual con los viajeros pegados a sus teléfonos. Él solía ser el hombre en la parte trasera del coche negro, leyendo correos electrónicos en una tableta, molesto por el tráfico. Ahora él era el tráfico. Él se bajó en Cuarta y Pike y caminó 6 cuadras. Él no debería haber venido. Él sabía que era masoquismo, puro y simple, pero él no podía mantenerse alejado. El sitio de construcción que había sido el centro de su ruina estaba terminado. Hace 6 meses, esta cuadra se suponía que iba a ser la Torre Milenio Vance, un monumento a su ego, una aguja de cristal perforando el cielo. Él había apalancado su matrimonio, su ética y su alma para construirlo. Ahora, mientras estaba de pie al otro lado de la calle, acurrucado en su abrigo contra el viento otoñal cortante, él vio en lo que se había convertido. La estructura era más baja, más cálida. Los ángulos agudos y agresivos de su diseño original habían sido suavizados. La fachada no era de acero frío, era una mezcla de madera recuperada y paredes verdes vivas que parecían respirar con la ciudad. Una pancarta masiva ondeaba entre 2 robles. Gran inauguración del Centro Comunitario y Biblioteca Pública Erin Vance. Ella había mantenido su nombre. No por respeto, él se dio cuenta con una sensación de hundimiento, sino como un recordatorio. Ella había convertido su nombre. Vamos, una marca que él había intentado asociar con lujo y exclusividad, en un símbolo de caridad y servicio público. Ella lo había redefinido sin su permiso. Una multitud se estaba reuniendo, no solo las élites adineradas que él solía cortejar, sino gente real, estudiantes con mochilas pesadas, parejas de ancianos tomados de la mano, madres jóvenes empujando cochecitos. Había un zumbido de emoción genuina que Marcus nunca había podido fabricar con todas sus empresas de relaciones públicas. Y entonces él la vio. Erin salió a la plaza elevada. Marcus dejó de respirar por un momento. Ella se veía diferente. No solo cara, aunque el abrigo de cachemira crema que llevaba era claramente de alta gama, sino libre. La tensión que solía vivir en sus hombros cuando estaba casada con él se había ido. Su cabello estaba suelto, atrapando el viento. Ella se estaba riendo de algo que un hombre a su lado había dicho.
Marcus entrecerró los ojos. El hombre era alto, vistiendo una chaqueta de tweed y gafas. Él no era un tiburón como Julian. Él parecía un profesor o un escritor. Él tenía una cara amable. Él colocó una mano en la parte baja de la espalda de Erin, un gesto tan casual e íntimo que se sintió como un golpe físico para Marcus. Damas y caballeros, una voz retumbó por los altavoces. Era el alcalde. Bienvenidos a un nuevo capítulo para Seattle. Marcus observó la ceremonia desarrollarse como un fantasma rondando su propio funeral. Él escuchó mientras el alcalde elogiaba la visión de una mujer que entendía que el refugio no es solo sobre paredes, sino sobre comunidad. Luego Erin tomó el micrófono. Gracias, dijo ella. Su voz era clara, amplificada a través de la plaza, rebotando en los edificios de cristal que los rodeaban. Hace un año me dijeron que no encajaba en el futuro de esta ciudad. Me dijeron que el valor se mide por lo que puedes tomar. Ella hizo una pausa y sus ojos parecieron escanear la multitud. Por un segundo aterrador, Marcus pensó que ella lo vio. Él se encogió detrás de una farola. Pero aprendí que el valor se mide por lo que puedes dar. Erin continuó, su mano descansando inconscientemente sobre su estómago. Ella estaba mostrando solo un poco, una pequeña protuberancia bajo el cachemira. Marcus agarró el metal frío del poste de la farola, un bebé. Lydia había interrumpido su embarazo una semana después de que estallara el escándalo, no dispuesta a estar atada a un paria arruinado. Ella se había mudado a Los Ángeles para encontrar un productor. Pero Aaron estaba construyendo una familia. Este edificio, Erin dijo, gesticulando hacia el centro detrás de ella, fue construido sobre las ruinas de un error. Derribamos el ego para construir una base para todos. Esta biblioteca es para el estudiante que necesita un lugar tranquilo para soñar. Esta clínica de asistencia legal es para la pareja que necesita una salida de una mala situación. Esto es para ti. El aplauso fue ensordecedor. No era un aplauso cortés, era un rugido de aprobación. Marcus sintió una lágrima deslizarse por su mejilla. Estaba fría y enojada. Él se la limpió furiosamente. Él había construido rascacielos. Él había ganado premios. Pero nadie lo había mirado a él de la forma en que esa multitud la miraba a ella. Ella es increíble, ¿verdad? Marcus saltó. Una mujer de pie junto a él, sosteniendo una bolsa de comestibles, estaba sonriendo al escenario. Yo solía conocerla, Marcus murmuró, su voz ronca. Tienes suerte, la mujer dijo. Ella salvó este vecindario. Ese desarrollador, Vance, el que intentó arrasar el jardín comunitario. Escuché que está en la cárcel o algo. Buen descarte. Marcus se subió el cuello. Sí, buen descarte. En el escenario comenzó el corte de cinta. Julian Vanderquilt dio un paso adelante. Él parecía tan formidable como siempre, pero había una suavidad en sus ojos mientras miraba a su hermana. Él le entregó las tijeras. Erin cortó la cinta. La banda empezó a tocar una melodía de jazz. Confeti biodegradable, hecho de hojas recicladas, llovió. Marcus se dio la vuelta. Él no podía ver la alegría más. Era demasiado brillante y él era demasiado oscuro. Él caminó por la calle, sus botas pesadas sobre el pavimento. Él pasó una tienda de muebles de alta gama, del tipo en el que solía comprar con Lydia. Él vio su reflejo en la ventana, un trabajador cansado y de mediana edad sin nada a su nombre, excepto una mala espalda y una historia que nadie creería. Él metió la mano en su bolsillo y sacó el billete de $1. Él lo alisó contra el cristal del escaparate de la tienda. Transferencia de propiedad. Consideración 1 a nuestros. No era solo el precio de su compañía, era el precio de su arrogancia.
Era el valor que Aaron había puesto en sus amenazas, su poder y su intimidación. Él se dio cuenta entonces de que no solo había perdido su dinero, él había sido borrado. Aaron no lo había destruido por despecho. Ella simplemente lo había superado. Ella había convertido su malicia en mantillo y había cultivado un jardín sobre él. Cambio suelto. Un hombre sin hogar se sentó en una caja cerca de la esquina, agitando un vaso de papel. Marcus miró al hombre. Él miró el billete de $1 en su mano. Era su último $1 hasta el día de pago el viernes. Él lo necesitaba para un sándwich, pero el peso de este en su bolsillo se sintió como plomo. Era un objeto maldito, una ficha de su fracaso. Aquí, Marcus dijo. Él dejó caer el $1 en el vaso. Dios lo bendiga, señor, el hombre dijo. No lo hagas, Marcus replicó sombríamente. No vale nada. Él caminó hacia la parada de autobús, mezclándose con el lavado gris de la ciudad, desapareciendo en el fondo del mundo que una vez pensó que poseía. De vuelta en la plaza, la multitud se estaba dispersando, filtrándose en el vestíbulo cálido y bien iluminado del nuevo centro. Julian se acercó a Aaron, entregándole una botella de agua. ¿Estás bien?, preguntó él en voz baja, sus ojos escaneando el perímetro. Seguridad dijo que vieron a un hombre que coincidía con su descripción en la esquina sureste. Cuarta y Pike. Aaron tomó un sorbo de agua. Ella miró hacia la esquina donde estaba la parada de autobús. Ella vio la calle vacía. Lo sé, dijo ella. Lo sentí. ¿Quieres que lo haga quitar? Puedo hacer que se presente una orden de restricción antes del almuerzo. Erin sacudió la cabeza, una pequeña sonrisa triste jugando en sus labios. Ella se giró para mirar a Liam, quien actualmente estaba mostrando a un grupo de niños la entrada a la sala de lectura infantil. No, Julian, ella dijo, déjalo mirar, déjalo ver cómo se ve el verdadero poder. Además, ella colocó una mano en el brazo de su hermano. Él está en una prisión de su propia creación. Las paredes están hechas de arrepentimiento, y no hay libertad condicional para eso. Julian asintió lentamente. Eres demasiado buena para él. Siempre lo fuiste. Incluso cuando estabas escondiéndote en esa biblioteca. Yo no estaba escondiéndome. Erin lo corrigió, entrelazando su brazo con el de él. Yo estaba leyendo y aprendí que todo villano es solo un héroe que olvidó cómo amar. Bueno, Julian sonrió con suficiencia, abotonando su chaqueta de traje. Este villano tiene hambre, y ya que eres la filántropa del año, tú invitas el almuerzo. Erin rió, un sonido que resonó claro y verdadero, sin la carga del pasado. ¿Trato? Pero vamos a ese camión de tacos en la tercera. Estoy anhelando tacos picantes. El CEO multimillonario levantó una ceja. Yo estaba pensando, el tacos, Julian, ahora es una democracia. Ellos bajaron los escalones del centro comunitario juntos. El hermano que había traído el trueno y la hermana que había traído la lluvia, dejando el castillo de cristal destrozado detrás de ellos, para construir algo que finalmente realmente duraría. El viaje de Aaron de una esposa silenciada a una potencia de justicia sirve como un recordatorio brutal. Nunca confundas el silencio con la sumisión. Marcus Vance pensó que él tenía todas las cartas porque él tenía la voz fuerte y el trabajo llamativo. Él no se dio cuenta de que el verdadero poder no necesita gritar. Espera. Al final, el castillo de cristal que Marcus construyó se hizo añicos porque no tenía cimientos de verdad. Él perdió, no porque Aaron tuviera un hermano adinerado, sino porque él subestimó el carácter de la mujer con la que dormía cada noche. Él persiguió la apariencia de éxito y perdió la realidad del amor. Aaron no solo tomó su dinero, ella tomó su narrativa.
Ella convirtió un símbolo de codicia corporativa en un santuario para la comunidad, probando que la mejor venganza no es solo destruir a tu enemigo, es tener éxito de una manera que ellos nunca podrían. Ella se fue con todo, no porque ella fuera una Vanderquilt, sino porque ella finalmente era ella misma. Si animaste cuando Julian entró en ese tribunal o si sentiste el poder cuando Aaron le entregó a Marcus ese billete de $1, dale a ese botón de me gusta ahora mismo. Nos ayuda a compartir más historias de justicia y triunfo. ¿Qué habrías hecho si fueras Aaron? ¿Habrías tomado la compañía o habrías enviado a Marcus a la cárcel? Déjame saber tu veredicto en los comentarios de abajo. Yo leo cada uno. Y no olvides suscribirte y tocar la campana para que nunca te pierdas la próxima parte de nuestra saga de traición y venganza. Hasta la próxima. Recuerda que la verdad siempre gana.